Y llegamos a la parte 4, creo que la parte 5 será mañana. Vamos a seguir con el sector privado, hemos visto la inversión y vamos a hablar ahora sobre el consumo. La forma de representar el consumo de las familias, recordemos que tanto la inversión es la inversión de todas las empresas del país, como el consumo es el consumo de todas las familias del país, está representada por el gasto en consumo de las familias, no por unidades físicas. Como en macroeconomía medimos todo en dinero, justamente el consumo lo medimos como el gasto en consumo. La función de consumo es la cantidad de dinero que las familias dedican al consumo en un periodo de tiempo, generalmente un año, sobre todo si lo estamos computando para el PBI, que se mide anualmente. Tenemos la misma notación funcional que ya conocíamos de la inversión o de la oferta a la demanda, y decimos, el consumo es función de o depende de el ingreso disponible de las familias. Recordemos que las familias podían gastar su ingreso disponible ya sea en consumir, ya sea en ahorrar. También depende de la disponibilidad de otros activos líquidos. Otros activos líquidos se refiere a otras cosas que le permitirían gastar que no dependen del ingreso del periodo considerado, o sea, podrían representar el ahorro de periodos anteriores. De la población urbana en su relación con la población rural. Se sabe que la población urbana tiene una mayor propensión a consumir, o sea, está dispuesta a consumir más parte de su ingreso disponible que la población rural, o sea que una mayor cantidad de población rural implica un mayor consumo respecto del ingreso disponible. Las expectativas, que como ya dijimos antes, suelen tener el mismo efecto que la realidad. Si hay expectativas de un mayor ingreso a corto plazo, las familias van a aumentar su consumo, y si hay expectativas de un menor ingreso, probablemente restringan su consumo. Y el acceso al crédito, al igual que la inversión, y otros determinantes que pueden aparecer. Con cada uno de estos determinantes hay una relación que puede ser directa o inversa. Recordemos que relación directa es que cuando aumenta uno, aumenta el otro, y relación inversa, cuando aumenta uno, disminuye el otro. Un aumento del ingreso disponible aumenta el consumo. Lo mismo la presencia de otros activos líquidos que pueden utilizarse para gastar. También una mayor proporción de población urbana respecto de la rural aumenta el consumo. Las expectativas pueden ser favorables o desfavorables. Las expectativas favorables aumentan el consumo, las desfavorables lo disminuyen, y el acceso al crédito con sus dos componentes también afectan al crédito. Un mayor plazo aumenta el consumo y una mayor tasa de interés disminuye el consumo. En general se hace un ceteris paribus para estudiar el consumo respecto del ingreso disponible, o sea, qué parte del ingreso disponible dedican al consumo las familias si todos los demás determinantes permanecen constantes. En nuestro diagrama de circuito económico bastante completo que ya habíamos hecho, habíamos llegado a decir que se podía repartir entre los factores productivos no todo el Producto Bruto Interno, sino que había que restar de eso las depreciaciones que transformaban la inversión en inversión neta interna. Bien, el ingreso neto interno a costo de factores también tiene en cuenta que los subsidios aumentan el monto que las empresas pueden distribuir entre los factores productivos, ya que es un aporte en efectivo que se hace a las empresas, y los impuestos indirectos, que son aquellos que se recargan en el precio, pero luego las empresas tienen que pagar al Estado, disminuyen el monto de dinero que las empresas tienen para distribuir entre las familias. Eso nos lleva al ingreso neto interno a costo de factores, que es el producto neto interno a precio de mercado, menos los impuestos netos de subsidios, que es lo mismo que decir que restamos los impuestos indirectos y sumamos los subsidios. Eso es lo que se puede repartir como ingreso de la economía entre salario, renta, interés y beneficio. Producto neto interno a precio de mercado menos los impuestos indirectos netos de subsidios nos dan el ingreso neto interno a costo de factores, lo que se puede repartir, insisto, entre salarios, renta, interés y beneficio. Pero para llegar al ingreso disponible de las familias necesitamos recorrer un poco más este camino. El ingreso neto nacional a costo de factores tiene que ver con que el resto del mundo también participa en el mercado de factores productivos.
al ingreso neto interno a costo de factores para lograr el ingreso neto nacional a costo de factores, que es el ingreso de los residentes, o sea, las personas que tienen el centro de interés económico dentro del país, lo que vamos a hacer es restarle la retribución de los factores extranjeros que operan en Argentina, empresas extranjeras que giran utilidades a sus casas matrices o no residentes que vía remesas mandan sus ingresos a sus familias en el extranjero, y sumar la retribución de los factores argentinos que operan en el extranjero, empresas argentinas que giran utilidades hacia Argentina, trabajadores argentinos en el extranjero que tienen su centro de interés económico y sus familias dentro del país. Esto da como resultado lo que llamamos normalmente el ingreso nacional, el que está destinado a la retribución de los factores argentinos o de los factores de los residentes en Argentina. Pero para llegar todavía al ingreso disponible, al dinero que las familias pueden destinar al consumo o al ahorro, hay que calcular primero el ingreso personal. El ingreso personal va a ser ese ingreso nacional neto a costo de factores o simplemente ingreso nacional, al cual le vamos a restar los beneficios no distribuidos de las empresas que no llegan a las familias y le vamos a restar los impuestos directos sobre los beneficios de las empresas que tampoco llegan a la familia. Esta es la parte de los beneficios que no llega a las familias de los residentes. Pero le vamos a sumar las transferencias que hace el Estado, desembolsos en efectivo que hace el Estado sin una contraprestación en el periodo en el que las realiza, jubilaciones, becas, ingreso federal de emergencia, y le vamos a restar las cargas sociales, que es la parte de los salarios que no llega a las familias, que es retenida por el Estado, que son fundamentalmente la obra social y los aportes jubilatorios. Ese ingreso personal, que es lo que realmente llega a las familias, es lo que está gravado por los impuestos directos sobre los impuestos de las familias, llamado en Argentina impuesto a las ganancias. El ingreso disponible es el ingreso personal, una vez restado el impuesto directo sobre la familia. Ese es el ingreso disponible del cual depende el consumo, y ese es el ingreso disponible que puede dedicarse o bien al consumo o bien al ahorro. Veamos ahora la curva de consumo. Esta curva de consumo nos indica para cada nivel de ingreso disponible cuánto se va a dedicar al consumo si todos los demás determinantes no cambian. Una curva de consumo, por lo tanto, indica la cantidad de dinero que las familias de un país están dispuestas a destinar al consumo para cada nivel de ingreso disponible en un periodo de tiempo, generalmente un año, y ceteris paribus, si todos los demás determinantes no cambian. Aquí hay dos elementos a tener en cuenta que son muy importantes a la hora de pensar políticas que estimulen el consumo. El primero, que fue enunciado por Keynes, que es la ley psicológica fundamental, que dice que a medida que aumenta el ingreso disponible, el consumo aumenta, pero cada vez en menor proporción. El segundo, que existe algo llamado consumo autónomo, que significa que para el conjunto de familias del país existe un nivel de consumo que se da aunque no exista ingreso. ¿Cómo se subsidia o cómo se financia, no se subsidia ese consumo autónomo? Bueno, a través del desahorro del ahorrado en periodos anteriores o comprometiendo el ahorro de periodos futuros a través del crédito. O sea que aún en un nivel de ingreso igual a cero existiría el llamado consumo autónomo. La función de ahorro trata de explicar de qué depende el ahorro de las familias y siendo que el ingreso disponible solo puede destinarse al consumo o al ahorro, el ahorro es la cantidad de dinero que las familias no dedican al consumo en un periodo de tiempo, o sea, la parte del ingreso disponible que no se gasta en consumir. Si el ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro va a ser el ingreso disponible menos el consumo. Aunque pueden existir otros motivos para ahorrar, hay teorías respecto del ahorro, como el ahorro del ciclo vital, que supone que en ciertos periodos de la vida uno gana menos y en otro gana más, y en esos periodos que gana más, sabiendo que después va a ganar menos, uno realizaría un ahorro para mantener el mismo nivel de consumo en los últimos años de su vida, el ahorro por precaución o el ahorro por legado o herencia para dejarles dinero a las generaciones futuras. Entonces, si uno dibuja el consumo en función del ingreso disponible, teniendo en cuenta estos dos elementos, el consumo autónomo y la ley psicológica fundamental,
el consumo autónomo es el valor de consumo cuando el ingreso vale 0. Si uno traza una línea a 45 grados, representa todos los puntos de ese espacio donde el consumo es igual al ingreso disponible, y la curva de consumo queda así. A medida que aumenta el ingreso, el consumo aumenta, pero cada vez en menor proporción. Eso que se dedica al consumo de cada peso adicional de ingreso se llama propensión marginal a consumir, más alta en los sectores de bajos ingresos. Si uno les da un peso adicional de ingreso, lo van a gastar todo en consumir, más bajo en los sectores de más altos ingresos, y hay un punto que indica dónde se gasta todo el ingreso en consumo. El ahorro parte de un desahorro autónomo, y en el lugar donde el consumo se iguala con el ingreso disponible, o sea, donde corta la curva de consumo la línea a 45 grados, está el lugar donde el ahorro vale 0. Para encontrar otros puntos de la función de ahorro, uno ve cuánto excede la curva de consumo el ingreso disponible, y eso va a ser un desahorro. El consumo autónomo es desahorro autónomo cuando el ingreso vale 0, y estos son niveles de desahorro que van disminuyendo el desahorro y aumentando y disminuyendo la distancia entre el consumo y el ingreso disponible a medida que aumenta el ingreso, que es llegado el caso cuando el nivel de ingreso es inferior al consumo disponible, hay ahorro genuino. La curva de consumo queda así, la curva de ahorro queda como la de abajo, y a la izquierda del punto donde el consumo es igual al ingreso disponible hay desahorro, y a la derecha hay ahorro genuino. Se llama propensión media a consumir a la parte que en promedio se dedica al consumo del ingreso disponible. En el lugar donde el consumo es igual al ingreso disponible, la propensión media a consumir vale 1, y en el lugar donde el ahorro vale 0, la propensión media a ahorrar, que es la parte del ingreso que se dedica al ahorro, vale 0 porque no hay ahorro. En los próximos videos nos vamos a ocupar del sector externo, el sector público y las políticas macroeconómicas. Por ahora nos despedimos, creo que hasta mañana.